Educación Indira. A continuación hablaremos de lo dispuesto por parte del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en el año 2018, que establece la ruta operativa materno-perinatal para darle integralidad y articulación al sistema general de salud. De esta manera, los ciudadanos y los diferentes prestadores, en el ánimo del desarrollo y trabajar en garantía del derecho a la salud, con la prestación de un servicio de prevención de la enfermedad en el grupo de mujeres de edad fértil, gestantes y recién nacidos hasta los 7 días, según la resolución 429 del 2016, nos da una introducción muy amplia al respecto de la salud materna y la prevención de las complicaciones, las patologías coincidentes con la gestación y la etapa perinatal. Del mismo modo, hace unos comentarios finalmente alrededor de las emergencias obstétricas y la atención del parto. En el ánimo de definir esta ruta operativa, se han establecido varios objetivos o tareas que están relacionadas con la articulación de los diferentes actores en salud, sus roles y las responsabilidades dentro del sistema general de salud colombiano. En un primer momento, la ruta propuesta por el Ministerio propende por reconocer a las mujeres en edad fértil, las gestantes y los recién nacidos como sujetos dignos de derechos, los cuales son susceptibles de la prestación de un servicio en el ánimo de garantizar su derecho a la salud. El segundo objetivo de la ruta es la prestación de los servicios en las diferentes etapas del ciclo reproductivo de las mujeres, llevando a cabo procesos pertinentes que no conlleven violencia, omisiones o acciones que atenten contra la salud de este grupo de pacientes. El tercer objetivo es la organización de la prestación de los servicios de salud por parte de las administradoras de los planes de beneficios y las diferentes entidades prestadoras de salud. Un cuarto objetivo de esta ruta es la prestación del servicio de manera completa y suficiente, de manera tal que se lleve a cabo un servicio oportuno, de calidad y ajustado a cada etapa del ciclo reproductivo. También existen otros objetivos, como la implementación de un plan integral de cuidado primario a la gestante, que engloba la ruta de atención materno-perinatal, esto mediante una consulta preconcepcional, atención pertinente en caso de ser necesario, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, atención del puerperio, atención del recién nacido. En el caso de que esta mujer esté en embarazo, curso materno-perinatal, atención prenatal, atención de nutrición, atención por odontología, control del recién nacido hasta los 7 días y atención del parto. El objetivo general y alcance de las rutas de atención materno-perinatal es la promoción en salud con la coordinación de los entes del Estado para que se brinde un soporte ininterrumpido a las mujeres que lo requieran. En ese mismo objetivo se documenta que el lineamiento tiene disposiciones técnicas para la atención preconcepcional, la atención a las gestantes, la atención perinatal, la atención al parto y la atención del recién nacido hasta los 7 días, como lo venimos diciendo. Esto con el ánimo de brindar un acceso universal a estos servicios y el reconocimiento oportuno de las vulnerabilidades y los factores de riesgo que concurren en la mujer en edad fértil. Bueno sería reseñar que el lineamiento también intenta afectar a los entornos referentes a la mujer con medidas transversales al sistema de salud. Del mismo modo, las entidades prestadoras de salud, los administradores de los planes de beneficios y, por ende, las comunidades. Este objetivo no estaría completo si no tiene un direccionamiento en relación al seguimiento de resultados con base a las propuestas por parte de la ruta. La población que impacta directamente la ruta de atención perinatal son las mujeres en edad reproductiva, como ya lo venimos diciendo, las gestantes y los recién nacidos hasta los 7 días. Este grupo de individuos se les realizará una gestión integral que garantice como máxima el derecho a la salud. También reconociéndose este grupo de pacientes como integrantes del sistema general de salud en el marco de una política institucional y una muestra de la gobernabilidad de nuestro país. A propósito de esa gestión, el lineamiento técnico propone una gestión operativa de este grupo de personas mediante el suministro de una educación e información amplia acerca de las disposiciones técnicas de la guía, es decir, la ruta materno-perinatal y las vías para acceder al ingreso dentro de estas rutas en un momento dado. Con este fin, se propone un acuerdo intersectorial para realizar una gestión colectiva en todos los entornos de la mujer. Pasando a otro contexto situacional, el lineamiento
En aras de estos acuerdos intersectoriales, propone varias organizaciones y gestiones por parte de los actores. En esos mismos términos, se propone una gestión colectiva con acciones afirmativas por actores sociales como el sector privado y el Sistema General de Salud para dar un pronto acceso a las mujeres a la ruta. También se propone una gestión de disponibilidad de servicios asequibles que se lleven a cabo en un servicio de calidad, sin afectar la disponibilidad de estos servicios. Para esto, el Sistema General de Salud y los administradores de los planes de beneficio deben de organizar la operatividad de la guía y, de hecho, se realizará demanda inducida para la introducción de estos individuos en la ruta. Así que se implementarán varios acuerdos de complementariedad que deben de estar cargados a los planes de beneficios con pagos a las UPC relacionados con la detección temprana. Estas acciones interindividuales de protección específica fortalecen las tareas que se realizan en cada parte del sistema de salud y se pueden fortalecer mucho más con jornadas de salud por medio de las cuales se puede dar una antesala a la ruta de atención perinatal. Con este fin, el Ministerio de Salud y Protección Social también propone la identificación de proyectos como nuestro proyecto Indira, que es un proyecto de educación continuada al respecto de todo lo que tiene el Estado para la atención de los grupos específicos. De ahí que nosotros nos enfoquemos en un primer momento en los lineamientos que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social para llevar a cabo las tareas de salud pública como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la tuberculosis. En este caso, dar un curso alrededor de la ruta de atención materno-perinatal y el curso pertinente con la violencia sexual como un primer abordaje de lo que tiene el Ministerio. Finalmente, el lineamiento dentro de su conglomerado de propuestas exige la auditoría y vigilancia y control de los prestadores de salud desde el Sistema General de Salud, los administradores de los planes de beneficios y las instituciones prestadoras de salud. Desde un punto de vista de un impacto personal a la población que incluye la guía, se proponen intervenciones individuales dentro de una red estructural que vincula a los pacientes con la ruta. Bajo estos argumentos se plantea el desarrollo de las capacidades del individuo de autocuidado, impactando mejorar los estilos de vida, la educación y la facilitación de las búsquedas de la atención en un momento dado, ya sea que los pacientes tengan un requerimiento por una causa externa o una emergencia. También este impacto interindividual debe de estar enfocado en el personal del sistema de salud y las comunidades, aumentando el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, la paternidad segura y el conocimiento al respecto de las metas de disminución de las muertes perinatales. Estos impactos se deben de lograr mediante esfuerzos institucionales y comunitarios que recojan la comunidad en un solo fin: garantizar la salud perinatal. Cabe precisar que la ruta dentro del sistema de seguridad social dentro de esta ruta existe el concepto de una integración con las medicinas tradicionales y las comunidades, ya sean afro, indígenas, gitanos, RROM, palenqueros. Esto para garantizar la inclusión de estos grupos. Esto lo venimos viendo a lo largo de todos los lineamientos que ha venido sacando el Ministerio de Salud y Protección Social a lo largo del último quinquenio. Es decir, nuestros gobernantes y nuestras autoridades deben de tener en cuenta las particularidades de estos grupos y ahora ese reconocimiento se ha trasladado a los lineamientos que tenemos como profesionales de la salud para que en algún momento dado integremos sus saberes, su cultura, su entorno en nuestro quehacer profesional. Y como lo refiere el lineamiento Ruta Materno-Perinatal y también lo refiere el lineamiento para la atención de la violencia sexual del 2021, hacer una conciliación entre ese saber holístico, esa medicina tradicional y nuestro quehacer occidentalizado. Recalcamos una vez más que el lineamiento técnico invita a una educación para la salud como mecanismo transformador de la realidad de los individuos. Aquí hacemos un comentario de que la razón de ser de Indira es cerrar la brecha social que existe alrededor del desconocimiento de los conceptos básicos en salud. Lamentablemente, la salud se va actualizando día a día, pero lo que es lamentable es que los profesionales
en su afán del día a día, muchas veces no se pueden actualizar con los conceptos más básicos al respecto de las recomendaciones y los ajustes que se deben de realizar a la práctica clínica. Esto se empeora mucho más en los sitios donde hay un pobre acceso a los servicios básicos brindados por el Estado, es decir, salud, educación y seguridad. Por medio de esta estrategia tecnológica, lo que buscamos es disminuir la brecha social que se puede generar en algún momento dado de estas personas vulnerables consultando a un servicio que tiene vulnerabilidades en cuanto a la actualización de conocimientos y que esa persona en ese momento dado cuando consulta no encuentra ese saber técnico específico acerca de su dolencia. Ese desconocimiento muchas veces puede conllevar eventos adversos, puede conllevar la no atención o puede conllevar menoscabo en la calidad de vida. Y esto es injusticia social. Así que volviendo al lineamiento, esta educación debe de estar enfocada en la población sujeto de la ruta, es decir, las mujeres gestantes, los recién nacidos hasta los 7 días, las mujeres en edad fértil, de manera tal de que se establezca una estructura organizativa que motivó a los pacientes a adoptar hábitos de vida saludables y consultar en los momentos específicos donde se requiera, según sus procesos de vida. Esta educación se da mediante un proceso continuo que incluirá los saberes sanitarios y un enfoque gestacional con la preparación para el parto y el puerperio, la prevención de enfermedades infecciosas como la infección por VIH, virus de la hepatitis B, Zika, virus de la hepatitis C. Y en conclusión, esta clase de educación facilita el desarrollo de la gestación, planificando los ajustes en el estilo de vida. Esto debe de propender todo este conglomerado de información por una alimentación saludable, buscar la disminución del consumo de drogas, disminución del consumo de alcohol, disminuir al máximo el riesgo de contraer el virus de la inmunodeficiencia humana, detectar a tiempo la infección por el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C. Todos los actores en salud deben hacer una identificación sistemática de los factores de riesgo relacionados con los resultados adversos alrededor de la maternidad. Para eso, las instituciones deben de estar organizadas con alianzas que vinculen la comunidad y las familias. En ese sentido, la consulta será el escenario para introducir en la ruta de atención perinatal las mujeres, por ejemplo, en la consulta preconcepcional que revisaremos en este mismo instante. En este sentido, realizaremos campañas de sensibilización y documentación de los riesgos relacionados con el embarazo que propendan por una comprensión mutua y el cuidado familiar de la gestante. Esto cobra gran relevancia en las poblaciones con cosmogonías diversas. Por estas particularidades, estas pacientes no deben de sufrir o más bien por particularidades propias de su idiosincrasia, de sus creencias, de, por ejemplo, su identidad de género. Dentro de la ruta no se debe de realizar exclusión, mucho menos por características religiosas o políticas. Nuevamente, el Ministerio de Salud y Protección Social nos recomienda una alianza de la occidentalización de la medicina con la medicina tradicional y las creencias de la comunidad. Por lo tanto, al plantear las intervenciones en formación en salud, se formularán las intervenciones desde un ámbito comunitario, identificando el contexto y las necesidades de los grupos específicos. Como máxima, los lineamientos tienden a entregar información acerca de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. De esta manera, se identificará el tipo de mensaje entregado a esta comunidad con un plan de medios que pueda ser evaluado a corto y largo plazo. Las intervenciones a nivel individual corresponden a diversas actividades propuestas por parte del lineamiento. Se proponen varias actividades que buscan garantizar la salud y prevenir problemas relacionados con la salud reproductiva de las mujeres. La guía propone el control preconcepcional como una de las puertas para el ingreso en la ruta de atención materno-perinatal. Cualquier paciente que ingresa al Sistema General de Seguridad Social por la consulta, ya sea de enfermería o medicina general, se le debe hacer indagación acerca de la intención reproductiva y si esta mujer manifiesta su intención de quedar en embarazo, en tanto en cuando no esté coaccionada y libre de violencia, se le debe de implementar un programa de atención preconcepcional. Como primera medida, se deben implementar anticonceptivos orales un año antes de la fecha planeada para la concepción con un método hormonal de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Esto con una amplia información
del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y las particularidades de la consulta que informaremos a continuación. El talento humano requerido para la intervención preconcepcional puede ser un profesional en medicina o enfermería que garantice en la consulta inicial que no debe de ser inferior a 30 minutos, donde se hagan amplias indagaciones acerca de los factores de riesgo que pueden jugar en contra o favorablemente en relación a la gestación. En esta consulta se deben de hacer revisiones pertinentes de acuerdo al criterio clínico a los servicios de odontología, psicología, ginecología o medicina interna. Esto según sea el requerimiento particular del paciente de acuerdo a la evaluación de su riesgo preconcepcional. Al plantear la anamnesis, estará enfocada en los hábitos de la paciente asociados a los factores genéticos y reproductivos que configuren los signos de alarma y los factores de riesgo para las complicaciones prenatales y perinatales en relación a una futura gestación. Indagaremos ampliamente los antecedentes de hipertensión arterial, fenilcetonuria, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, hipertensión arterial, hipotiroidismo, trombofilias, anemias, hemofilias, asma, tuberculosis, obesidad, cáncer cervicouterino o diabetes mellitus. Es muy importante documentar que aquellos pacientes con antecedente de hemofilia hasta la tercera generación deben de ser derivados a consejería y asesoramiento genético. Continuaremos realizando una indagación acerca de la temporalidad del inicio de las relaciones sexuales, el número de compañeros sexuales y el uso o no de preservativo, es decir, cómo es su vida sexual. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos se preguntará por antecedentes de cesárea, óbito fetal, multiparidad, periodo intergenésico menor a 24 meses, criterios que serán objetivos para la derivación a ginecología y obstetricia. Continuando con la consulta, si existe antecedente de preeclampsia, embarazo con producto menor a 2.500 gramos, antecedente de hemorragia periparto, consumo de sustancias o alcoholismo, derivaremos a estos pacientes y los clasificaremos como embarazo de alto riesgo en caso de que estas pacientes queden en embarazo. De otro modo, pues se debe hacer esta intervención preconcepcional coincidente con estas alteraciones, ya sea con la derivación a toxicología, el abordaje por parte de ginecología o el abordaje de la especialidad específica que nos pueda dar la luz de la profilaxis de las complicaciones coincidentes con estas variables. El lineamiento hace un amplio abordaje acerca de las patologías que podrían complicar el curso de una gestación. Por lo tanto, también se deben de indagar acerca de patologías como osteopenia, deficiencia de vitamina D, enfermedad celíaca, cáncer renal, enfermedad renal propiamente dicha, enfermedad de Crohn, enfermedades cardíacas, donde se recomienda la suplementación, esto como primera medida y lo revisaremos nuevamente en la atención relacionada con las recomendaciones de la guía en relación a las urgencias obstétricas, puesto que el calcio ha demostrado prevenir la hipertensión relacionada con el embarazo y ha demostrado disminuir algunas de las variables adversas relacionadas con esta patología. Se preguntará ampliamente acerca del consumo de alcohol de manera detallada. La guía refiere que si la paciente hace referencia de manera ambigua acerca del consumo de alcohol, se debe de hacer una indagación amplia, profunda, alrededor de estos temas. Otras revisiones sistemáticas alrededor de la consulta preconcepcional le dan toda la importancia al consumo de alcohol. Inclusive, según las referencias bibliográficas vigentes para el año 2021, el consumo de alcohol es la primera causa de retardo mental asociado a teratogénesis relacionada con el consumo de alcohol en la gestante. En este sentido, debemos de ser ampliamente directos con la paciente y documentar la importancia de la cesación del consumo de alcohol. Del mismo modo, dentro de la atención preconcepcional, la evaluación psicosocial de estas pacientes se debe de realizar con una identificación sistemática de las vulnerabilidades que puedan existir en dicha paciente. Es importante anotar antecedentes de violencia, estresores y otras variables antes de la concepción. También pueden existir otras vulnerabilidades no relacionadas con, con las variables orgánicas propiamente dichas. Por ejemplo, el factor de riesgo violencia, que puede complicar todas las variables que nos pueden llevar a un evento adverso perinatal. En ese sentido, se debe hacer una valoración de riesgo psicosocial de manera amplia en este control prenatal. Dentro del examen físico, se debe de realizar un examen sistemático céfalo-caudal por sistema
indicando las alteraciones y documentando la valoración nutricional especialmente, de acuerdo a los indicadores antropométricos avalados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y debe de quedar bastante claro que la evaluación preconcepcional se realizará, incluido un examen ginecológico con especuloscopia. Esto para determinar la ausencia o presencia de infecciones de transmisión sexual, alteraciones vaginales o alteraciones que puedan ser tratadas en un primer momento antes de que la mujer quede en embarazo. Un primer aspecto para reseñar es el plan integral de cuidado primario relacionado con la ruta, que busca sistemáticamente factores de riesgo coincidentes con complicaciones prenatales y perinatales. En este sentido, indagaremos ampliamente acerca del antecedente de restricción del crecimiento intrauterino, adoptando las medidas pertinentes para la ocurrencia de un embarazo futuro. Y del mismo modo, todo antecedente de parto pretérmino debe de ser asesorado acerca de la implementación de progesterona durante la etapa prenatal. Esto para mitigar el riesgo de un nuevo parto pretérmino. Toda paciente con antecedente de trombofilias o eventos tromboembólicos debe ser valorada por parte de la especialidad de medicina interna en asocio con ginecología y obstetricia. De esto para documentar el riesgo de nuevos eventos de trombosis sistémica coincidentes con la gestación. Recordemos que los comadénicos son medicamentos contraindicados especialmente los primeros 50 días de la gestación. Toda mujer que tenga este factor de riesgo activo en su historial médico debe de ser llevada a enoxaparina o heparina de bajo peso molecular. Esto pues es un medicamento que, si bien conlleva riesgos, no tiene ese riesgo de teratogenicidad relacionado con los comadénicos. Este ajuste lo debe hacer la especialidad de medicina interna en asocio con ginecología y obstetricia. Es un ajuste que debe de garantizar la suplencia por parte de las entidades administradoras de los planes de beneficio y se debe de hacer de manera segura, es decir, simplemente no se le puede suspender un anticoagulante a una mujer en un momento dado, puesto que se presupone que si está anticoagulada es porque coincide con una patología que requiere la implementación de estos medicamentos que de por sí ya llevan riesgos y que su riesgo-beneficio es mayor en relación a la no implementación de este medicamento. Por lo tanto, lo está consumiendo en ese momento. Asimismo, se deben de brindar atención relacionadas con las infecciones sistémicas que concurran en la paciente. Todo antecedente de aborto previo, muerte fetal, cesárea, debe de ser abordada por parte de la especialidad en obstetricia. En caso de que la paciente haya tenido una cesárea previa, se le invita a esperar 18 meses para volverse a embarazar. En caso de que la paciente haya tenido un aborto previo, debe tener un periodo intergenésico no menor a 24 meses. Todo antecedente de preeclampsia, incompatibilidad RH, nefropatía, bajo peso al nacer, debe de ser valorado por parte de un ginecobstetra, cosa de que simplemente las medidas necesarias para disminuir el impacto materno-fetal en caso de existir este riesgo se implementen. También el lineamiento habla acerca del antecedente de macrosomía, que es muy común en nuestro contexto, sobre todo en la paciente diabética. Debe de ser abordado de manera adecuada, notificándole a la futura madre de que existe un riesgo importante de la ocurrencia o la recurrencia, más bien, de este cuadro clínico. También, si existe antecedente de hemorragia posparto, se insistirá en la disponibilidad de un centro asistencial con la capacidad de asistir a las complicaciones derivadas de la posible recurrencia de esta situación en un futuro embarazo. Finalmente, indagaremos por antecedentes de depresión posparto en preguntas simples acerca del afecto en el último mes de la futura madre. Preguntas como: ¿ha estado triste? ¿Tiene poco interés por sus actividades? ¿Hay antecedentes de trastornos mentales en su historial médico? Y hacer la derivación pertinente. Al abordar la paciente desde un punto de vista de la atención preconcepcional, lamentablemente esta tarea de la atención preconcepcional se ha limitado a la toma de estos laboratorios, pero llevamos algunos minutos hablando de la ruta materno-perinatal y hablando de la importancia de una buena anamnesis, la indagación y la educación a la paciente. Así que los laboratorios no es el resumen de la atención preconcepcional, pero se deben de solicitar laboratorios pertinentes, tamizando la presencia de infecciones que pueden concurrir en alteraciones materno-perinatales. Por lo tanto, solicitaremos hemograma, antígeno de superficie para hepatitis B, prueba rápida para el virus de la inmunodeficiencia humana, citología cervicouterina, prueba rápida para sífilis,
hemoparásitos, si nos encontramos en una zona endémica para malaria, inmunoglobulina G para toxoplasma, inmunoglobulina G para rubeola, inmunoglobulina G para varicela. Solicitaremos urocultivos con perfil de seguridad. Recordemos que el lineamiento hablaba en un primer momento de la rubeola y la literatura internacional, más no el lineamiento, menciona de que las pacientes deberían ser vacunadas contra rubeola en caso de no tener inmunidad. Es necesario documentar el riesgo de infección por rubeola, especialmente si esa infección por rubeola tiene lugar en los primeros meses del embarazo, donde tienen un alto riesgo de ocasionar malformaciones en el feto. En esta misma consulta se debe hacer una amplia educación acerca de los métodos de planificación, factores de riesgo del cáncer cervicouterino, el qué hacer ante un embarazo no planificado y los conceptos básicos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo. Dentro de todas las particularidades de nuestra conferencia y curso relacionado con la ruta materno-perinatal, hacemos una documentación amplia pero concreta acerca de la interrupción voluntaria del embarazo y las disposiciones que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social al respecto de estas recomendaciones. Primero, por la ordenanza de la Corte Constitucional y la adaptación de estas disposiciones por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en la ruta materno-perinatal. Así que los invitamos a escuchar esa conferencia. En un segundo momento, hacemos un abordaje específico acerca de los pacientes que coexisten con patologías. Haremos una corta revisión acerca de las consideraciones generales que se deben de hacer en algunos escenarios. Iniciaremos hablando de la diabetes, donde es necesario documentar si existe compromiso de órgano blanco. Haremos un recuento de glicemia, los niveles de hemoglobina glucosilada, o más bien los porcentajes de hemoglobina glucosilada, el monitoreo de la glucometría ambulatoria y, en caso de que la paciente tenga una hemoglobina glicosilada, con un monitoreo de glucometría alterado, debe de ser derivada prioritariamente para endocrinología, para garantizar una gestación adecuada. En caso de hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, esa remisión debe ser de manera prioritaria, puesto que, como ya lo sabemos, la diabetes mellitus conlleva factores de riesgo importantes a nivel del feto y la madre. En caso de existir enfermedad tiroidea, se debe de aclarar que hay que lograr un control óptimo terapéutico antes del embarazo. El lineamiento hace esta aseveración. No se recomienda el tamizaje de hipotiroidismo subclínico antes del embarazo, pero sí hay que tener un alto índice de sospecha, especialmente en nuestro país, de aquellas mujeres que pueden concursar con hipotiroidismo subclínico o, de hecho, hipertiroidismo, que frecuentemente es causa de óbito fetal, o hipotiroidismo puede llevar a un cretinismo en el recién nacido. En ese sentido, algunos programas solicitan la TSH durante el control prenatal para hacer la suplementación con levotiroxina, que no es teratogénica, en caso de ser necesario. En caso de antecedente de epilepsia, el lineamiento hace unas recomendaciones importantes. Todas estas pacientes deben de ser manejadas en conjunto con neurología, llevar a un tratamiento con monodosis, implementando la dosis mínima por lo menos un año antes de la gestación e intentar llevar a la paciente en tratamientos y medicamentos por lo menos 6 meses antes de la gestación. Aquí hay un problema, puesto que la literatura documenta que muchas veces los problemas relacionados con la coexistencia de epilepsia en el escenario de esa gestación es la ocurrencia de las crisis comiciales que conllevan hipoxias transitorias al feto. En ese sentido, esto debe de ser muy concertado con neurología para que se realice un amplio control de la patología neurológica de esta paciente. Por lo menos 2 años, según reza el lineamiento. En caso de requerir medicamento, se recomienda monoterapia con carbamazepina, lamotrigina o levetiracetam. Otras patologías coincidentes con la paciente en la consulta prenatal son los casos de artritis reumatoide. En caso de que exista artritis reumatoide, se debe de tener en cuenta que estas pacientes no deben de tener un episodio crítico de su enfermedad cuando quedan en embarazo. Esto por lo menos un año antes de iniciar el proceso prenatal.
Los corticosteroides no se deben de administrar, por lo menos en el primer trimestre del embarazo. Y los AINES están contraindicados, especialmente hasta la 7ª semana prenatal. Otra de las patologías puede ser hipertensión arterial, donde hay que documentar las cifras tensionales de la paciente, llevar a un control. Recordemos que las recomendaciones del Colegio Americano de Ginecólogos y las recomendaciones del ACC/AJA no tienen un buen acuerdo acerca de la definición de hipertensión. Actualmente estamos en un corte por el ACC/AJA desde 130 a 140 la sistólica. Hipertensión para el grupo de ginecólogos y obstetras en la mujer gestante tiene un punto de corte por encima de 140 milímetros de mercurio la sistólica. ¿Qué recomendaciones debemos precisar en este sentido? Para la mujer hipertensa que desea quedar en embarazo, se deben de suspender los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina y los inhibidores del receptor de angiotensina 2 y los diuréticos. Esto en caso de consumir cualquiera de los tres. Es necesario que estas pacientes deban de estar cumpliendo las metas para el control de la presión. Recordemos también, se nos olvidaba que los betabloqueadores, algunos están contraindicados durante la gestación, por ejemplo el nebivolol, que no ha demostrado su seguridad en el embarazo. En ese sentido, se prefieren los inhibidores de los canales de calcio y la metildopa como antihipertensivo de elección en aquella mujer que no tiene una planificación efectiva o que está buscando quedar en embarazo. Hay que decir de que las pacientes que tienen compromiso de órgano blanco no deben de tener un periodo de intercrisis. Por ejemplo, aquellas pacientes que han tenido un episodio de falla renal, otras pacientes que han tenido antecedentes de enfermedad cerebrovascular o cardiopatía propiamente. Enfermedad renal crónica asociada a proteinuria, se debe de sensibilizar la posibilidad de tamizar la posible progresión de la enfermedad renal con el control paulatino de la depresión de la tasa de filtración glomerular. Recordemos que la presencia de proteinuria se asocia a malos resultados durante el embarazo. No se deben de implementar inhibidores de la enzima conversora de angiotensina y estas pacientes deberían de ser remitidas a valoración especializada para manejo. Si la paciente concursa con enfermedad cardiovascular, se debe de tamizar o ampliar la información acerca del riesgo durante el embarazo. Aquellas pacientes que están anticoaguladas con warfarina, como lo indicamos anteriormente, se le debe de recordar que la implementación de warfarina no es compatible con el primer trimestre del embarazo. Si concursa con una cardiopatía quirúrgica, debe de ser valorada primero por la especialidad en cardiología y cardiología cardiovascular, antes de emprender la recomendación de quedar en embarazo. Por tanto, estas pacientes deben de estar comprometidas con la planificación. Si tiene historial personal de trombofilia, historia personal en primer grado de consanguinidad de antecedente trombótico, se debe determinar el origen de tal alteración. Del mismo modo, realizar el tratamiento oportuno y remitir a medicina especializada. Si la paciente concursa con anemia, debe de ser tratada especialmente aquellos casos con déficit de hierro por lo menos 6 meses antes de la concepción. Si hay concomitancia de tuberculosis, la guía no recomienda la tamización de tuberculosis para las mujeres en la etapa prenatal, aunque la guía española sí lo hace, con la prueba de la tuberculina. Pero si la paciente concursa con tuberculosis, se debe de realizar tratamiento completo, recomendar la planificación durante el curso de la patología y el tratamiento, y no se debe de administrar streptomicina concomitantemente con el deseo gestacional. Se puede administrar isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Si hay coexistencia de tuberculosis, volvemos a decir, no es el escenario para quedar en embarazo. Y en este sentido, la isoniazida sería el medicamento de elección en el caso de estar en embarazo para la tuberculosis latente. Si hay coexistencia de asma, se debe de tamizar la presencia de asma grave y el tratamiento profiláctico, especialmente con budesonida, que es un medicamento categoría B. La beclometasona es un medicamento categoría C durante el embarazo. Recordemos que la presencia de neoplasia se puede agravar durante el curso del embarazo. Por tanto, estos pacientes deben de estar comprometidas con la planificación, en tanto en cuando tengan el tratamiento antineoplásico. La coexistencia de cualquier neoplasia puede afectar gravemente el compromiso de las condiciones de la salud de la mujer gestante. Asimismo, se debe de abordar ampliamente la presencia de obesidad, llevando a estos pacientes a un estado metabólico y endocrino adecuado.
La infertilidad es otro apartado que se aborda por parte del lineamiento Ruta Materno-Perinatal. Está definida como la situación en la que no hay una concepción después de 12 meses posterior a las relaciones sexuales sin planificación y sin preservativo. En los escenarios de infertilidad se debe de brindar amplia asesoría a los pacientes acerca del potencial impacto de las infecciones de transmisión sexual sobre la fertilidad, tanto para hombres como para mujeres. Especialmente para la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la infección por Neisseria gonorrea y clamidia. El impacto de la obesidad en la fertilidad está asociado a la relación de los trastornos nutricionales coincidentes con la pérdida de la fertilidad. Se constata que se disminuye el número de espermatozoides y frecuentemente se originan casos de ovulación ineficaz, especialmente aquellos trastornos coincidentes con un índice de masa corporal mayor de 29, que conlleva gran riesgo obstétrico y detrimenta la capacidad seminal. En el escenario de infertilidad siempre se debe de propender por la suspensión del tabaco, haciendo anotación de que el consumo del tabaco impacta directamente a hombres y mujeres en su capacidad fértil. Recordemos que la fertilidad de las mujeres declina vertiginosamente después de los 35 años, por lo tanto, se recomienda a las pacientes tener estas consideraciones antes de planificar su sexualidad y reproducción. La falta de descenso testicular también puede ser un factor de riesgo para infertilidad en los hombres y hay que tenerlo en cuenta. En el escenario de que tengamos una paciente infértil o una pareja que está en este escenario, se debe de solicitar un espermograma al hombre y concomitantemente una ecografía transvaginal a la mujer, brindar amplio apoyo psicológico y seguimiento para introducirlos en un control prenatal oportuno antes de las 12 semanas. Se debe de hacer un seguimiento al espermograma y a la ecografía transvaginal. Si hay una anormalidad, se le debe de repetir a los 3 meses y referir a la consulta por el profesional en urología, ginecología, psicología o endocrinología, según el criterio médico. Estos son los apartados más importantes que recoge la guía materno-perinatal, en la que se enrutan a las pacientes dentro de esta gran puerta que se abre en el Sistema General de Salud colombiano. El Ministerio de Salud y Protección Social, en concordancia por lo ordenado por las políticas a las cuales se ha comprometido el gobierno nacional de cara a los compromisos internacionales y las metas del milenio, han hecho un amplio abordaje acerca de la salud materna y la salud alrededor del grupo de pacientes que impacta la guía. Y en este sentido hacemos estas revisiones con el fin de socializar, de que el médico en su consulta del día a día tenga claros los lineamientos y la evidencia existente al respecto. En este sentido, abordaremos este primer momento de la ruta materno-perinatal, de manera que cualquier momento es pertinente para indagar acerca del deseo gestacional en las mujeres, y ese sería el momento de direccionarla a una consulta preconcepcional. Esta es Sin Día. Hasta la próxima.